Muy buenos días, que Dios te bendiga. En esta mañana pues continuamos meditando acerca de algunos de los acontecimientos que ocurrieron durante la semana de pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente pues son muchos los hechos y no podemos abarcarlos a todos, pero sin dudas uno de los eventos más importantes y trascendentales que tuvo lugar durante esta semana de pasión fue la institución de la Santa Cena, o la Cena del Señor, como se conoce en nuestros círculos cristianos. Y definitivamente este fue un acontecimiento único y de una vital importancia para cada uno de nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Como se hace bien referencia, fue la celebración de la Pascua o la fiesta de Pesa que los judíos celebran cada año. Pero el Señor tenía la intención de instituir para sus discípulos y el resto de los creyentes durante toda la historia de la iglesia un evento que no es el mismo que la celebración de la fiesta de Pesa y lo que Él hace antes de morir. De hecho, este acontecimiento es considerado como una segunda entrada realmente de Jesús a la ciudad de Jerusalén y contrasta con la otra donde fue una entrada pública y con mucho alboroto. Aquí pues el Señor llama solamente al grupo selecto de sus discípulos y con mucha discreción manda a preparar este aposento en el cual celebraría la Pascua, porque había un interés profundo en el Señor en darle un carácter sagrado a esta festividad o a esta celebración basada en la comunión que Él deseaba tener con sus discípulos por el resto de la historia del mundo. Y la Cena del Señor tiene pues un significado para nosotros muy importante, que deberíamos pensar en tres aspectos: en el pasado, en el presente y en el futuro. Y cuando consideramos esto, pues somos edificados a pensar en lo que esto significa. En primer lugar, la Cena del Señor es un tiempo de recordatorio. El Señor dijo: cada vez que ustedes se reúnan, hagan esto en memoria de mí. Y en efecto, aunque el Señor está haciendo referencia a que debemos hacerlo en memoria de Él, no se trata necesariamente en que nosotros pensemos en las agonías y el sufrimiento que el Señor tuvo en la cruz del Calvario. Evidentemente que pensamos en eso y mostramos gratitud a Dios por haber enviado a su Hijo al mundo para que muriera en la cruz en nuestro lugar. Pero también hay una referencia a lo que constituyó su ministerio maravilloso entre nosotros cuando estuvo acá en la tierra, y todas las cosas que Él realizó, y sobre todo la predicación que Él hizo del Evangelio del Reino. Si algo no debemos olvidar cuando participamos de la Cena del Señor, es lo maravilloso que fue su ministerio y cómo Él vino a ofrecer su vida en rescate por todos nosotros. La Cena del Señor debe ser una ocasión, además de para recordar los eventos del Calvario y el ministerio del Señor Jesucristo entre nosotros, debe ser una ocasión única para dar gracias a Dios. El ser humano debe ser agradecido, y mucho más en el contexto de la fe, cuando entendemos que Dios es quien nos ha dado todas las cosas. Pero en Cristo Jesús, el Señor Dios Todopoderoso nos ha otorgado incluso el perdón de nuestros pecados y la esperanza de vida eterna. Por lo que cada ocasión en que participamos de la Cena del Señor, debemos dar gracias a Dios con todo nuestro corazón.
Dios está muy interesado en que nosotros demos gracias. De hecho, pues si usted sabe que la Escritura nos dice a manera de mandamiento, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos expresar alabanza y gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias, entonces, es un elemento básico, esencial, cuando nosotros participamos de la cena del Señor. De la misma manera, además, que los judíos conmemoraban, celebraban, y aún celebran, la liberación que ellos recibieron de Egipto, cuando se encontraban allí cautivos. La celebración de la cena del Señor debe recordarnos a nosotros la liberación que Dios ha hecho de nuestros pecados, de la vida esclava a las pasiones, a los deseos de la carne. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos ofrece libertad, libertad del pecado. Y yo creo que ese es un motivo por excelencia para dar gracias a Dios, porque ya no andamos en esclavitud, ya no andamos en muerte, ya no andamos en condenación. Ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y participar de la cena del Señor reconociendo que Él es nuestro libertador, que Él nos ha dado la posibilidad de vivir por encima de nuestras pasiones carnales y del pecado, es un motivo inmenso para dar gracia, alabanza y gloria al Señor. Y bueno, pues la celebración de la cena del Señor acá en la tierra es nada más que la antesala para la celebración de la cena, cuando Él instaure su reino. Por eso el Señor le dijo que ya no lo bebería de nuevo con ellos, pero sí lo haría nuevamente cuando estuviera el reino de Dios instaurado en la tierra. Por lo que, amados hermanos, preparémonos cada vez que celebramos la cena del Señor, preparémonos pensando en que un día la estaremos celebrando con Él, en el reino de su Padre. Qué maravillosa experiencia podemos tener hoy, preparándonos para el glorioso mañana que Dios nos dará a todos los que hemos creído en Él. La cena del Señor se trata también de un tiempo de renovación y comunión. De hecho, pues, lo más interesante de esta invitación que nos hace el Señor a su mesa es la comunión que podemos tener con Él. Ya no es el Dios que está en los cielos, ajeno a nuestra vida, a nuestra condición. No, es un Dios que se ha hecho cercano, tan cercano que vino y envió a su Hijo al mundo y ofreció su vida por nuestros pecados. Ahora, a través de su muerte y resurrección, Él nos da la bendición única de vivir en comunión con Él. Porque una de las cosas que haría el Señor en la renovación del pacto con la casa de Israel era escribir su ley en sus corazones, en un corazón de carne. Y Él garantizó: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pues en la cena del Señor tenemos una oportunidad gloriosa para renovarnos, para restaurarnos, porque nosotros vamos sin dudas caminando por este mundo y como seres humanos, a pesar de ser cristianos y tener el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, muchas veces fallamos o nos desgastamos simplemente por muchas razones. Pero en la cena del Señor tenemos la oportunidad de alimentarnos espiritualmente. Es como comer al Cordero de Dios. Es comer de su carne, beber de su sangre. Y eso indica la identificación plena que debemos tener con Él y la comunión que podemos vivir con Él. Por eso es que siempre que invitamos
a la iglesia a participar de la cena del Señor, le invitamos a reconsiderar sus caminos, a pensar si es necesario hacer ajustes, si hay que pedir perdón, pero en ninguna manera dejar de participar, porque sería un desprecio a la invitación de Dios que nos hace a participar de su mesa, a recordar los eventos del Calvario, a dar gracias a Dios por el ministerio de Jesucristo y a renovarnos espiritualmente, porque muchas veces las fuerzas decaen. No necesariamente tenemos que pensar en esto en un contexto de pecado, no, pudiera ser, pero no necesariamente. Podemos estar fatigados y cansados muchas veces, quizás un tanto desanimados, pero tenemos la bendita oportunidad de acercarnos a la mesa del Señor cuantas veces sean necesarias y participar simbólicamente de su cuerpo y de su sangre, para de esa manera ser fortalecidos. En cuanto a las veces que hemos de participar de la cena del Señor, pues en eso hay muchas opiniones y algunos lo han hecho pues hasta diariamente, otros semanalmente, otros mensualmente. No hay una orden o mandamiento específico para esto y deberíamos participar de estos elementos cada vez que fuera posible. Al menos ese fue el consejo de John Wesley. Él tenía como costumbre participar de la cena del Señor 4 o 5 días a la semana durante toda su vida. Y él nos dice que no debemos desaprovechar la oportunidad de participar de la cena del Señor cada vez que podamos. No quiere decir esto que se va a convertir en una rutina, pero sí teniendo en cuenta el conocimiento que tenemos del significado de la cena del Señor y haciéndolo conscientemente, pues no hay límites para esto. No diría que participemos de la cena del Señor todos los días. Yo creo que eso es una exageración y pudiera hacer caer en efecto en una rutina este asunto. Pero al menos cada 15 días, una vez al mes, en nuestras iglesias, deberíamos celebrar la cena del Señor. En ocasiones especiales también, como ahora, en el domingo de resurrección o el jueves, que muchas personas se reúnen, muchos cristianos se reúnen, participan de la cena del Señor. Algunos hacen la ceremonia del lavamiento de los pies. En fin, hay muchas oportunidades para hacerlo. Pero siempre que lo hagamos, tengamos presentes estos elementos de dar gracias a Dios por el beneficio que nos ha otorgado en Cristo Jesús, por su muerte y sacrificio en la cruz, por su ministerio, por las palabras que nos ha dejado y la oportunidad que tenemos de vivir en comunión con Dios en este tiempo. Que el Señor les bendiga. Les animo a que se una con su iglesia en estos días tan especiales y siga celebrando la semana de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día, que la paz de Cristo sea con todos. Vamos a orar. Gracias, te damos, Padre eterno, por la inmensa bendición que tú nos has dado en Cristo Jesús, con nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Gracias por este día glorioso en que el Señor instituyó la cena, para que nosotros pudiéramos acercarnos confiadamente a ti y gozar de plena comunión contigo. Gracias, Padre, por el sacrificio de Jesucristo, por su ministerio entre nosotros y por la esperanza que tenemos de que un día participaremos de nuevo de esta comida en el reino tuyo. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir adelante. Y si hay alguna persona que ha sido en alguna manera dañada, Señor, y se encuentra desanimada, yo te ruego, Padre, que tú vengas y traigas esperanza y renovación a su vida. Que esta persona pueda incorporarse a la comunión con su iglesia y disfrutar de tu bendición, Señor. Te ruego que seas asimismo con las necesidades de mis hermanos,
Oh Dios eterno, que extiendas tu mano poderosa al enfermo y le restaure su salud. Que traigas consuelo y fortaleza que está padeciendo por alguna situación de la pérdida de un familiar, o la pérdida de la salud, o la pérdida de un empleo, por no tener, Señor, un pedazo de pan que llevar a su mesa. Te rogamos en el nombre de Jesús que seas propicio a cada uno de ellos en su necesidad. Alabamos y bendecimos tu santo nombre y pedimos tu bendición para todas nuestras iglesias. Padre Santo, no solamente de nuestro distrito, sino de todo el mundo. Pedimos por nuestros hermanos en Ucrania, en Rusia, que están pasando por este momento tan difícil, Padre. También a ellos tráeles esperanza. Padre amado, cuida y guarda a tu pueblo y permite que pronto termine esta guerra, Señor. Así, mi Dios, rogamos que en cualquier lugar donde haya una necesidad, tú tengas compasión y misericordia, Señor, y extiendas tu mano generosa. Guárdanos a todos muy cerca de ti en este día, Señor, y bendice cada uno de los cultos, los servicios especiales que van a tener lugar durante esta semana, Señor. Te lo pido humildemente en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz día.